Luego tenemos la plata. Argentum. 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 Así se pronuncia, ¿no? Argentum. Es lo mismo. También tenemos el plomo. Plumbum. Claro, el plumbum. El potasio. Calium, sí. Calium. El sodio. Natrium. Bien. Ahora, no solamente por el nombre latín de los elementos químicos en los que se designa, sino también vamos a ver sobre el lugar de origen. Por ejemplo, a ver, ustedes pueden visualizar en su plataforma el elemento químico francio. Francio es un elemento radiactivo, pero le han puesto francio porque fue localizado por primera vez en Francia. Ustedes ahí se dan cuenta, ¿no? Ahí eso se ha dado en Francia, ¿ya? En Francia. Luego también tenemos el plutonio. El lugar... Planeta Plutón. El planeta Plutón. Ahora, el Plutón ya no es planeta, ya, no está considerado. ¿Por qué? Por ser una mínima cantidad de masa, además de su distancia con relación a todo nuestro sistema solar, El Sol. es muy lejano. Y bueno, pues no lo están considerando como planeta. Antiguamente, hace unas 2 o 3 décadas, consideraban a este planeta, Plutón, ¿no? Como verdaderamente un satélite. Hoy día, bueno, se está considerando como un satélite. Ya, a ver, tenemos ahora el Curio. El Curio. Científico Curie. ¿Por qué? Porque él fue que lo descubrió. Él lo descubrió ese elemento químico, nadie la sabía. También tenemos, ¿qué cosa? ¿Qué elemento químico? El radio. ¿No? El radio. Esto fue descubierto por los experimentos de radiactividad que se hacían. Entonces, casualmente se descubrió ese tipo de elemento. ¿Ya, chicos? Ah, ya, profe, por eso es radio, pues no, por la radioactividad. Claro, muy bien la deducción. A ver, chicos, en el otro cuadro hay una relación de elementos químicos. No sé si pueden visualizar. Sí, A profe. ver, visualicen. Sí, profe, En aquí está. orden. Sí, Del profe. 1 al 25. Por ejemplo, en ese cuadrito, ¿qué nos dicen en ese cuadrito? Por ejemplo, el hidrógeno. ¿El hidrógeno qué será? ¿Sólido, líquido o gaseoso? Gaseoso. Gaseoso. Sí, Es porque un gas. dice, es un gas incoloro e inodoro. Incoloro. O sea, quiere decir que no se puede ver. O sea, es incolora. Es muy reactivo, mi profesor. Parecido como el agua, pero en gas. ¿Sí? ¿Preguntas? Es reactivo. Bueno, acá indica que no es muy reactivo. No es. No es Sí. muy reactivo. Pero cuando se utiliza en la radiactividad, sí se torna peligroso. Porque cuando se genera una reactividad como producto final, las bombas de hidrógeno, eso sí pueden ser latentes, ¿no? Pero bueno, eso ya lo vamos a hablar cuando estemos en el capítulo de reacción nuclear. Ahí vamos a hablar mucho sobre este elemento. Luego tenemos el helio. ¿Qué cosa es el helio? Es un gas. Es un gas. El helio Es un gas ligero. Es un gas, claro, es un gas ligero, es un gas que se encuentra en nuestro medio. En las industrias utilizan mucho este gas, que es el helio, ¿no? Por ejemplo, los que, para inflar globos, ¿no? El helio, ¿no? Por la misma densidad que es menor que la del aire, por eso que asciende,
¿no? Ese es el motivo. Tenemos el litio. Es un metal... Plateado. Sólido. Se aplica en la aleación, ¿no? Para complementar en la fabricación de una pieza metálica, siempre utilizan este elemento, ¿no? El berilio. ¿El berilio qué cosa es? Es un metal, Es un profe. metal gris, acerado. Claro. O sea, ese elemento químico se encuentra mezclado, o mejor dicho, aliado. Cuando nosotros, a ver, hay que diferenciar el término mezcla con aleación, porque la mezcla se debe a dos sustancias que nosotros lo agitamos, ya sería una mezcla, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo arroz con maíz, lo mezclo, lo agito, ¿qué tengo? Una mezcla. O un tipo de solución. Por ejemplo, el agua con el azúcar. Si el azúcar le echo al agua, le doy la agitación, ¿qué se produce? Una solución. Se pone en término solución porque se utiliza el líquido, más el otro que no es líquido, sino el sólido, que es el azúcar, se produce una solución. Pero la mezcla con la aleación se va a considerar muy lejos, porque la aleación se está utilizando cuando mezclamos metales. Por ejemplo, yo tengo el silicio, yo tengo el carbono. A ambos yo les someto a grandes temperaturas, de tal manera que estos elementos, por la alta temperatura, se vuelve casi como líquido. O sea, es una masa. Por ejemplo, si yo tengo un bloque hablemos del silicio, ¿no? Lo someto a una temperatura alta, entonces el silicio, ese metal, se vuelve como líquido, así como la mantequilla, así, se vuelve bien, ¿cómo le digo? Pastoso, ¿no? En cambio, el carbono, cuando se le somete a grandes temperaturas, no se vuelve muy líquido, pero todavía se mantiene la solidez. Entonces, estos dos, cuando se mezclan en un reactivo, el reactivo es un recipiente en el cual se usa para mezclar metales, para mezclar líquidos y también para mezclar gases. Entonces, ese recipiente es una mezcladora. Entonces, el producto que nosotros tenemos es una aleación, ¿no? ¿Y eso qué nos da? El acero. Es como el oro. El oro es 18 quilates, por ejemplo. El oro 18 quilates, por lo general, es una aleación. ¿Qué cosa es una aleación? Es una mezcla de oro puro con la plata. Entonces, cuando ambos se mezclan, tienen que someterlos a altas temperaturas para que se vuelvan como mantequilla ambos. Cuando estos dos metales se vuelven como mantequilla, entonces hay una facilidad para poder mezclarlos. ¿Y eso para qué? Para formar numerosas piezas. Por ejemplo, los dígetes, ¿no? Esto que se ponen acá, ¿no? Como adorno, con la cadenita, ¿no? O también algunas piezas, como por ejemplo los anillos, ¿no? Para fabricar anillos, para eso, esta sustancia que es casi parecido al líquido, lo someten a piezas que comúnmente se le conoce como moldes. Estas piezas, cuando se encuentran a alta temperatura, se toma la consistencia de acuerdo al molde que esto lo puede contener. Y después de un cierto tiempo, cuando la temperatura va bajando hasta llegar a la temperatura ambiente, ¿no? Entonces, estos se vuelven sólidos. Y cuando ya se saca, se extrae, ya tenemos el anillo formado. Este anillo ya se considera como una aleación, porque se está refiriendo solo a la mezcla de metales, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta. Chicos, ¿alguna pregunta? Ninguna, profe. Entendido, profe, está bien. Ninguna, profesor. Sí, profe, entendido. Ya, listo. Por ejemplo, tenemos otro, el boro. ¿Qué cosa es el boro? Es un no Un gas. metal. ¿Para qué se utiliza? La fabricación de vidrio. Para la fabricación del vidrio.
para fabricar vidrio se necesita también, por ejemplo, la arena, la arcilla, ¿no? Y otras sustancias más aditivas, pero en ellos contienen algunas moléculas de boro. Este boro es un metal que se encuentra dentro de la mezcla, ¿ya? Tenemos también el carbono. ¿Qué cosa es el carbono? A ver, chicos, ¿qué pueden observar en la diapositiva? El carbono. Se presenta como diamante o grafito. Claro. O sea, el carbono en su estado natural, o lo encuentras en bloques, o lo encuentras formando diamantes. El diamante se está considerado como un objeto duro. Quizás sea el más duro, ¿no? Pero cuando se somete a una reacción química en la cual le podemos extraer todo el carbono puro, y bueno, se puede mezclar con otra sustancia, como el caso del silicio, ¿no? Entonces el carbono y el silicio se vuelven acero, ya, no se olviden. Ya. El nitrógeno. A ver, ¿quién me dice nitrógeno? Yo, profe, es un gas incoloro e inodoro que constituye el 78% de la atmósfera. Profesor, Sí. entonces respiramos más nitrógeno que oxígeno. No. Sí, Mira, a profe. ver, te voy a explicar. Sí es cierto que la atmósfera tiene nitrógeno. Por favor, escuchen bien, ¿ah? Escuchen bien, ¿ya? Y no interpreten mal las Ok, cosas. profe. A ver, es cierto que en la atmósfera hay hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y muchos más. El helio, argón también. O sea, es una mezcla de gases que forma el aire. Entonces, nuestro sistema, nuestro cuerpo, o sea, mejor dicho, nuestras fosas nasales tienen la capacidad de absorber el aire, ¿no es cierto? Pero, ¿qué sucede? Que el aire, como ya les mencioné, tiene hidrógeno, tiene oxígeno, tiene nitrógeno y muchas cosas más. Pero cada gas que yo les he mencionado tiene una densidad determinada. Tiene una densidad, tiene un espesor. O sea, quiere decir es que nuestras fosas nasales captan a una de ellas, de ese conjunto de densidades que le he mencionado, nuestro sistema nasal, ¿no? Nuestro sistema respiratorio, solo pueden captar el oxígeno, nada más que el oxígeno, por la densidad. O sea, en otras palabras, nuestra nariz solo tiene la capacidad de absorber por la densidad el oxígeno. O sea, de todos los gases que hay, que conforman el aire, solo nuestros filtros, porque acá tenemos unos filtros, por ejemplo, ustedes se han dado cuenta, nosotros tenemos unos vellos acá en las fosas nasales, ¿no es cierto? Nosotros acá tenemos unos vellos, pero en el interior hay unas mucosas. Esos son filtros. Esos filtros no solamente retienen la basurita, no solamente retienen las partículas o quizás un elemento tóxico que nos puede hacer daño. También retiene nuestros gases, retiene al nitrógeno, retiene al hidrógeno, retiene al helio, retiene al argón, todos ellos gases que forman el aire, esos nuestro sistema los retiene y deja pasar libremente el oxígeno. Y ese oxígeno se va directamente a los pulmones y ahí nuestro cuerpo absorbe, que después más tarde va a ir a la sangre. ¿Ya? O sea, mejor dicho, de todos los gases que conforman el aire, nuestro cuerpo absorbe el oxígeno, porque tiene capacidad de absorber solo el oxígeno. No tiene capacidad para absorber el nitrógeno, no tiene capacidad para absorber el helio, que también forma el aire, ¿no? El argón. No tiene, tampoco. Solo el oxígeno tiene capacidad de
absorber. Es como, por ejemplo, a ustedes, ¿no? A ustedes, por ejemplo, les ponen una bolsita de galletas, ¿no es cierto? Una bolsita de galletas, te ponen un libro y te ponen una tijera. Y te dicen, ¿quieres comer? Agarra. ¿Qué es lo que primero que tienes que coger? La galleta. Obviamente, pues, obviamente, porque el libro no se come, en la tijera no se come, solo la galleta, tú lo escoges, así, nuestro cuerpo escoge el gas que le crea conveniente, en ese caso el oxígeno, y los otros gases no los escoge, o sea, ahí ellos lo retienen, ahí nomás pasa, no hay entrada para ellos, solo deja ingresar el oxígeno. ¿Ya, chicos? ¿Preguntas? No, claro, profe. Sí, entendimos esa parte. Bueno, chicos, seguimos. Luego tenemos, a ver por acá, el oxígeno. Se presenta como gas y como ozono. O sea, no solamente el oxígeno a ver, para explicarles, el oxígeno tiene dos presentaciones, como O2 o como O3. Este simplemente se llama oxígeno molecular. Oxígeno molecular. Y este es oxígeno, pero ya con una molécula más en su estructura. Y se le llama ozono. El ozono. Entonces, quiere decir que si hablamos de oxígeno molecular, estamos hablando como oxígeno natural. O sea, nosotros lo obtenemos en el medio ambiente. Salimos nosotros al parque y respiramos el oxígeno. Eso es lo que nosotros estamos respirando. En cambio, el ozono es un compuesto artificial. Artificial. Pero también se considera natural porque lo encontramos en la corteza externa, ¿no? O sea, de nuestro planeta, en la parte externa, más externa que la atmósfera. Y eso también implica que no deja pasar fácilmente las radiaciones solares y que pueda destruir nuestro planeta. Pero aparte de ello, el ozono también donde lo encontramos. Lo encontramos también en ciertos medios, por ejemplo, en ciertas partes de nuestro planeta, también lo encontramos, ¿no? Hay aerosoles que también eliminan el ozono, también. Pero la pregunta, como dijo su amiguito, ¿podremos respirar ozono? No, tampoco. Porque el ozono, si nosotros, vamos a suponer, ¿no? Pasamos por un lugar donde hay ozono liberado. Entonces nuestro cuerpo no va a captar esto, porque va a seguir captando solo el oxígeno. Ya esta molécula se hace ya mayor, se hace grande, no va a poder ingresar. Solo que lo que va a permitir es el oxígeno. A menos de que estés en un lugar donde no haya oxígeno y hay abundante ozono. Ahí sí te puedes intoxicar y por reducción, ¿no? Pues inclusive puede causar la muerte, ¿no? Eso también se considera como un elemento tóxico, porque también participa en la contaminación del medio ambiente, ¿no? O sea, en ese caso es desfavorable cuando se encuentra en la superficie de la Tierra, pero también desfavorable porque el ozono, antes de la atmósfera, se está acabando, y eso también no permite, y eso sería un peligro porque permitiría el ingreso fácil de las radiaciones solares. Chicos, ¿preguntas? No, profe, entendido. Está bien. Ya. Sí, profe, todo entendido. El flúor. El flúor es el más reactivo. Reacciona con la mayoría de elementos, ¿no? Bueno, eso lo vamos a hablar después cuando estemos en el tema de radiactividad. Ahí nos vamos a dar cuenta que el nitrógeno es uno de los elementos más reactivos que puede reaccionar con alguna sustancia, ¿no? Y puede darnos
ciertas sustancias importantes, ¿no? Durante esa reacción. Pero eso lo veríamos después. Lo único que les digo que el flúor, ¿no? Profesor, El flúor, sí, te escucho. una pregunta, en la pasta dental, ahí dice flúor, lleva Claro, flúor. contiene flúor, sí, cierto, sí, sí, ¿qué es lo que pasa? El flúor es una sustancia que se considera antibacteriana, ¿no? Porque no solamente se aplica en los fluorescentes, ¿no? Ustedes conocen los fluorescentes, ¿no es cierto? Esos tubos de vidrios que se utilizan para iluminar nuestra habitación. Digamos, esa lamparita, si se puede decir así, tiene en la parte interna unas partículas que están adheridas a la superficie interna del vidrio. Y esas partículas se llaman flúor, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos entrar a un lugar oscuro y encendemos, la corriente eléctrica pasa por ese tubo y el flúor se desprende, produciéndose una descarga y nosotros lo vemos como una luz blanca. Por eso que le llaman fluorescente, ¿no es cierto? Fluorescente, porque contiene flúor. Entonces, en las pastas dentales, estas sustancias también se aplican, porque, como les dije anteriormente, es una sustancia antibacteriana. Las bacterias no pueden soportar esta aplicación de flúor. Por eso que los dentistas lo utilizan para mantener nuestros dientes sanos, ¿no? Nuestros dientes limpios, no sin ningún elemento tóxico. ¿Ya? ¿Preguntas? Ninguna, profe. Ya, listo. Luego tenemos el neón. El neón se encuentra en la naturaleza, es un 0,0015% en volumen. Es poco, más hay helio. Helio, argón, hay mayor cantidad, pero el neón es poco. También es un gas que utilizan las plantas industriales, ¿no? También lo utilizan. El fósforo también es importante, ¿no? Siempre ustedes han dicho, chicos, consuman estos alimentos porque contiene fósforo. A ver, ¿quién me puede decir qué alimentos tiene fósforo? ¿Qué elementos, un ejemplo donde tengan fósforo, por decir en los alimentos? ¿Cuál sería? Las menestras. Menestras. El pescado. El pescado. Muy bien. Todos los peces tienen fósforos. Todos. Todos tienen fósforo. No sé si ustedes se habrán percatado cuando ven al pez en un acuario, ¿no? También en el pescado, ¿no? Porque hay que saber, una cosa es pez y una cosa es pescado. Al pez, cuando está vivo, cuando está dentro del lugar acuático. Y pescado, cuando ya está muerto y está fuera del agua. Ahí se considera como, o se toma referencia al pescado, ¿no? Ustedes se dan cuenta de ese brillo, hay una luminosidad que tiene ese pez. En sus agallas, en la parte superior, hay un brillo medio rojizo, azulado o blanquizco, es brillante, no sé si ustedes se habrán percatado. Esa sustancia es el fósforo, ¿se dan cuenta? Entonces, todos los peces tienen fósforo en su interior de su organismo y en la parte exterior, o sea, en su piel. Esa piel escamosa, brillosa, le permite a ellos ver en la parte interna acuática, ¿no? Por ejemplo, en el mar, en el fondo, se puede decir que está oscuro, ¿no es cierto? Y para los animales también sería oscuro, pero ellos, como tienen su fósforo, habilitan un brillo que le va a permitir a ellos ver, observar todo lo que hay en su exterior en la oscuridad. Ellos ven, hay un brillo. Hay peces que tienen bastante cantidad de fósforo, ¿no? Hay peces que inclusive, no sé si ustedes habrán escuchado, hay un pez linterna. ¿Por qué? Porque
en la parte superior de su cabecita emite una luz. Inclusive yo les invito a ver en el YouTube ejemplos de estos peces, ¿no? Que botan una luz, ¿no? Y ellos lo hacen para, digamos, ver o capturar a su presa, ¿no? O qué sé, ¿no? De repente, cuando están en peligro, ellos ya saben dónde pueden huir, ¿no es cierto? Entonces, este elemento químico es muy importante, inclusive para nuestros tejidos. Para el hombre es importante consumir bastante pescado, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la carne del pescado, la parte oscura, que muchos no les gusta, creo yo, ¿no? Esto tiene omega, y este omega es importante para establecer el Profesor, metabolismo de nuestros tejidos. Te el escucho. pescado también tiene hierro, la parte negra más tiene. Claro, o sea, es una mezcla, es vitamínico este animal, es vitamínico. Por eso se recomienda ingerirlos, ¿no? Para poder tener nuestros tejidos en perfectas condiciones, en especial nuestro sistema nervioso, ¿no? Porque eso activa todas las neuronas. Es importante consumir ese tipo de elementos químicos. Chicos, ¿preguntas? Profesor, una pregunta. ¿El Ya. cloro es muy venenoso? ¿Cuál? El cloro Ya, te escucho. ¿Qué tiene el es cloro? muy venenoso. El cloro es venenoso. El cloro es un gas verdoso, es un gas verdoso. Se considera venenoso cuando está en porcentajes altos. El cloro puro es un gas que si tú lo inhalas te puede causar enfermedades o inclusive la muerte, ¿no? Porque lo que hace es desestabilizar todos los tejidos que nosotros podemos tener, en especial el sistema respiratorio. Pero es útil para poder eliminar todas las bacterias que hay en el agua. Por ejemplo, por ejemplo, la empresa, ¿no? La empresa que tiene a cargo el agua, creo que es Edenor, esta empresa tiene sus químicos y los químicos inyectan cloro al agua, convirtiéndose en agua potable. Pero ya ese cloro ya disipado al agua, ese no es venenoso, ya no. Es venenoso para alguna bacteria que se encuentra en el interior del agua. E inclusive, cuando el agua va a las tuberías de las casas, de las residenciales, esas tuberías por lo general están sucias e inclusive tienen bastante bacterias. Entonces, siempre es bueno hacerle un tratamiento al agua para que esas, al tener esta sustancia, no puedan eliminar estas bacterias y a la larga el agua que nosotros contaminamos no nos hace daño. Ejemplo, está en el cloro, lo que ustedes ven en su casa, pero no el cloro que sirve para desinfectar las superficies, ¿no? El cloro que ahorita se está utilizando para poder hacer nuestras manos, ¿no? En algunas superficies, y eso para evitar ciertas bacterias, como por ejemplo, también tenemos virus, en el caso del coronavirus, ¿no? Hay que tratar de mantener activa esta sustancia para tratar de no contagiarnos. Entonces, el cloro en abundancia es malo, ¿no? Pero aplicadas en diferentes sustancias, ¿no? Relacionadas a la limpieza, relacionados en otro tipo de aplicaciones, entonces no es venenoso. Ahí sí es un aliado a favor de nosotros. El agua potable tiene cloro, pero no significa que no lo vas a tomar, no. Es bueno porque ya el agua está regulado. Por eso que esto lo tiene a cargo los profesionales. Cualquier persona no tiene a cargo potabilizar el agua, no. Cualquier persona no lo hace, son profesionales, son ingenieros químicos que ya la adicionan al agua con la finalidad de que los que consumen no les sean dañinos para su salud. Chicos, ¿alguna pregunta más? Ninguna, profe, todo claro.
¿Todo claro? En la siguiente hoja de donde está su diapositiva, ahí figuran algunos elementos químicos. Por ejemplo, el 11 es el número atómico que corresponde al sodio. El 12, el número atómico que corresponde al magnesio. Magnesio. Por ejemplo, Magnesio. Aluminio. el cloro, ¿qué número atómico tiene? 17, profesor. 17. El titanio, 22, profe. listo. El cromo, 24. el azufre, 16. ¿cuál es el símbolo? ¿Cuál es el símbolo del escandio? SC. Este es el SC, ¿no es cierto? Sí.